lo sabemos evidentemente, pero realizar una historia clínica y un examen físico son claves para poder conseguir un diagnóstico certero. Y además todos los hallazgos que obtengamos pues nos van a permitir conseguir más información para eso, para el diagnóstico y el tratamiento eficaz. Hay dos grandes grupos en el sistema respiratorio. Tenemos el de vías aéreas superiores o altas, que estaría incluyéndose la cavidad nasal, la faringe, laringe y tráquea cervical. Y luego, por otro lado, las vías aéreas inferiores o bajas, con la tráquea torácica, los bronquios, bronquiolos, pulmón, pleura, pared torácica y diafragma. Entonces, en cuanto a la anamnesis, lo que les comentaba, cuanta más información se recopile, el diagnóstico va a ser más certero. Si es verdad que hay veces que, justo también hablándolo antes, no llega un paciente y tal vez te falta información, entonces a veces tienes que ir hacia el principio, tener paciencia, saber preguntar, saber escuchar y tener amabilidad, evidentemente. Datos a tener en cuenta en una anamnesis. Evidentemente, lo que es la raza, la edad, el sexo, son datos que aunque parezca que no, son importantes porque muchas veces influyen en el propio diagnóstico. El origen geográfico, también si viaja incluso, por ejemplo, antecedentes clínicos y la naturaleza y duración de estos signos. Entonces, en cuanto a las razas, los perros, los brachiocefálicos, ¿por qué es importante? Porque muchas veces suelen también tener problemas respiratorios. El típico bulldog, ¿no? Suele desarrollar típicos problemas respiratorios. Los yorkshire o los chihuahuas, razas pequeñas, son más predisponentes, por así decir, a desarrollar colapsos traqueales. El labrador retriever a la parálisis laríngea. Razas dolicocéfalas suelen presentar neoplasias nasales o también se ha visto que pueden tener predisposición a la aspergilosis nasal. El husky siberiano y el Alaska suelen desarrollar también bronquitis eosinofílica y el Westie, evidentemente, también muy típica, la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, conocer la raza, aunque no sepas al final la genética que puede llevar en sí, es importante porque te va a permitir saber si estas patologías, estos trastornos pueden estar influyendo. En cuanto a los gatos, los siameses y los orientales, es verdad que algunos estudios dicen que se ve predisposición con el asma felino, pero bueno, que tampoco es del todo cierto en sí, no todos los estudios lo observan, pero algunos sí lo han detectado. También el tema de los linfomas, los quilotórax y las enfermedades de broncopulmonares también se han visto bastante asociadas. Eh, las razas del Maine Coon, el Ragdoll, el Sphinx y evidentemente el común europeo por ser el más común, predispuestos a cardiomiopatías hipertróficas. Y el persa y el british suelen verse asociados con hernias peritoneo-pericárdicas y el síndrome brachiocefálico. En cuanto a la edad, también importante, porque los cachorros, si me viene a un consulta un cachorro con problemas respiratorios, que sean estornudos o descargas nasales, voy a pensar más en una patología viral. En cambio, si es un animal ya más joven, que también pues, puede pensar que tenga un problema congénito, un paladar hendido, una hipoplasia traqueal. Y ya temas adultos que vengan con estornudos o descargas nasales, principalmente vas a pensar en neoplasias o procesos degenerativos, ¿vale? Y en cuanto a los gatos, también más de lo mismo. Si son gatos jóvenes, también voy a pensar más en bronconeumonía, en enfermedades infecciosas virales como el herpes virus, el calicivirus, la leucemia, que no creo que no aparece ahí. Parásitos pulmonares, también puedo pensarlo, piotórax, el asma felino. Y si son gatos más adultos, neoplasias, fallos cardíacos, hipertiroidismo, kilotoras, etc. En cuanto al sexo, tampoco es que haya una predisposición sexual mayoritariamente a nivel respiratorio, pero claro, las hembras, pues tal vez si son más predisponentes a desarrollar tumores mamarios, pues tal vez pueden desarrollar metástasis, entonces también al final es algo a tener en cuenta. Y los machos también, que sabemos que son más predisponentes a la enfermedad degenerativa de la válvula mitral, entonces más predisponentes a que desarrollen edema pulmonar, pero bueno, que tampoco es, el sexo no es lo más. Y los gatos machos, mayor predisposición también a cardiomiopatías hipertróficas y el piotórax. Vale. El origen geográfico.
porque es importante, sobre todo yo que vengo de Canarias, una pregunta que siempre, siempre, siempre hacemos es si tomo preventivo de filaria contra la dirofilariasis, porque hay muchísima predisposición, una predisposición, no, una alta incidencia. Entonces, es importante saber de dónde eres, de dónde vives, si has viajado fuera o si solo de tu zona. Por eso también es importante conocer las incidencias o los parásitos o las enfermedades que puedan haber en tu zona y saber también si es de interior estricto, si va a la calle, si va al patio, si está en la finca suelto, porque al final también va a tener más hospedadores intermediarios que pueden estar afectando. Em, entonces, bueno, eso por un ladito. Y también, claro, la inhalación de cuerpos extraños también es algo que puede ocurrir. Entonces, o los tóxicos también, evidentemente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vale. Aparte también el origen geográfico, saber si convive con más animales y de esos animales también si presentan más enfermedades similares o no, también es algo importante. Si fuman, que es algo que a veces nos olvidamos de preguntar y es muy importante, sobre todo cuando te viene el gato con esos problemas respiratorios de muchos meses y tú dices, ¿pero por qué? Y tal vez es algo tan simple como esto, que los propietarios, los tutores fuman. También si tienen acceso al aire acondicionado, las alfombras, el polvo que se acumula, las propias arenas del arenero, del gato, si han ingerido tóxicos como el paraquat o las cumarinas, que al final también generan ese tipo de procesos de respiratorio. Vale. En cuanto a la procedencia, también importante saberlo, si son de refugios de animales o protectoras, si se van de vacaciones y dejan al animal en algún centro de guardería, cuánto tiempo lleva en el hogar, si es adoptado recientemente, o se lo han comprado, este tipo de cosas también. Sobre todo también comprado también es algo importante, porque muchas razas a veces saben que los criadores, pues mezclan y mezclan, entonces te desarrollan un montón de enfermedades y ahí obtienes información. Vale, y también otra cosa, los cambios, ¿vale? El tema del cambio en el entorno, si se han mudado, si hay nuevos animales, si hay nuevas personas, el cambio en las dietas, introducción pues también de nuevos animales, todo esto importa, ¿vale? Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto también a los antecedentes clínicos, importante saber la condición corporal. Animales que sean obesos van a tener más problemas respiratorios y tal vez haces un montón de pruebas y no tienen nada llamativo y simplemente es que el animal tiene procesos respiratorios porque está obeso. Las vacunaciones, evidentemente, si es un gato, está testado de las enfermedades retrovirales o no. Las desparasitaciones, como comentaba, si las desparasitan y cuál es la regularidad, porque a veces también te vienen y te dicen, sí, yo lo desparasito, y ¿cuándo le desparasitaste? Bueno, pues miras la cartilla y fue en 2023 y tú, vale, el veterinario me dio la pastilla en el 2023 y no me la dio más y yo ya tampoco me preocupé. Entonces es importante también saber esto, por eso lo de saber preguntar y indagar mucho. Si han tenido traumatismos previos o patologías previas también es otra cosa a tener en cuenta. Vale. La duración de los signos clínicos están estáticos, han evolucionado, se ha presentado signos similares, si se han mejorado y han vuelto a recidivar. Al final muchas veces cuando son mejorías espontáneas suelen ser autolimitantes o sí, bueno, como por ejemplo los datos de las perreras que a veces se curan por sí solos. Y cuando son, por ejemplo, presentaciones estacionales, que digas tal vez es que solo en primaveras cuando empieza a toser, pues lo puedes ver asociado más a temas alérgicos, hipersensibilidades, entonces también por eso importante saber esa información. Vale. Si existen varios signos clínicos, también tenemos que saber si existe una asociación directa entre ellos. Ustedes saben que muchas veces el proceso cardíaco, sobre todo, y el respiratorio vienen juntos, vienen como de la mano, y por eso siempre se decía la tos cardíaca, pero que ya se sabe que no es tos cardíaca, sino que
Simplemente está el proceso respiratorio afectado y el proceso cardíaco afectado. Y casualmente, como lo que el propietario ve, el tutor, es la tos, viene a consulta y entonces detectas las dos cosas, detectas el proceso respiratorio y el proceso cardíaco, ¿vale? Pero es importante por eso poder diferenciar y al final asociar también muchas veces procesos degenerativos como el de la válvula mitral, también se produce una degeneración de la tráquea, entonces también te aporta mucha información todo esto. Es importante determinar la severidad y fotos o vídeos también son interesantes siempre que se puedan para reflejar la conducta, los signos del animal, que te ayuda a describir un poquito pues cómo son esas toses, esos procesos. Em, y ahora, en cuanto a los signos clínicos, que ya sí que empieza a ser un poquito tal vez más interesante. Entonces, el primero, uno de los signos clínicos más comunes que puede ocurrir, el síncope, ¿vale? El síncope por sí se define como la pérdida súbita, aguda, transitoria, irreversible de la conciencia y o del tono postural, debido a que se produce una anoxia cerebral, ¿vale? No llega a la sangre al cerebro y entonces el animal sincopa. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por un descenso del gasto cardíaco, ¿vale? El gasto cardíaco se produce por el volumen de eyección, por la frecuencia cardíaca. Entonces, si una de estas cosas se altera, va a hacer que el gasto cardíaco disminuya. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca muy elevada, como por ejemplo una fibrilación atrial, va a hacer que el volumen, o sea, el corazón no le da tiempo a llenarse, entonces disminuye el volumen de eyección y por lo tanto se disminuye el gasto cardíaco, ¿vale? En cuanto a qué puede ir acompañado este síncope, a qué patologías, principalmente cardíacas y respiratorias, tanto a nivel eléctrico como estructural, pero también pueden verse pues, por hipoglucemias o hipocalcemias, intoxicaciones y bueno, patologías cardíacas en sí también, principalmente. Entonces, el síncope, una de las causas principales, se debe al aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿vale? Aumenta la resistencia y entonces se producen signos de hipertensión pulmonar precapilar. Em, entonces, a ver si me va el vídeo. Vale. Ahí como que de repente parece que está como medio normal, oliendo o haciendo algo y se desmaya. Vale. Entonces, por eso también es importante el tema de saber, de que te lo graben, porque te ayuda a saber, esto es un video final desde lejos incluso, y siempre que se pueda, importante conseguir para poder diferenciarlo. Entonces, sí es verdad que en ocasiones es muy difícil diferenciar de convulsiones, por ejemplo, como en este vídeo, al final los episodios son muy inespecíficos y se queda muy rígido. Este animal, por ejemplo, se quedaba con la mirada fija, perdía el conocimiento, se movía un poquito, tampoco mucho, pero un poquito, las patas. Ahí empieza como a moverse. Entonces, de repente como que se va a despertar, pero empieza a moverse. Y claro, estos vídeos así, es un perro, este es un chihuahua que se llamaba Buffy y tenía 17 años, tiene, en principio sigue vivo. Eh, pero bueno, Buffy con 17 años vino a consulta primero con el neurólogo y él también aparte tenía un soplo, entonces había que descartar proceso cardíaco y estaba pues con este episodio sincopal que le habían dado 3 veces además. Entonces, claro, tú ves el vídeo y tú dices, pues puede ser perfectamente una convulsión, pero también es verdad que podría ser un síncope. Entonces te quedas un poco como con la duda. Haces como tienes soplo también y tienes que descartar el proceso cardíaco, porque al final es más fácil descartar procesos cardíacos que neurológicos, haces un estudio ecocardiográfico y ves que tiene una enfermedad valvular degenerativa de la válvula mitral, un estadio B2, pero muy, muy, muy avanzada. No tiene arritmias, pero está súper, súper avanzada. La válvula era un puño. Y con signos de hipertensión pulmonar un poco. Entonces, bueno, tú dices, bueno, pues puedes justificar
el síncope. Entonces tratas el proceso cardíaco y valoras. Por suerte no ha venido más, entonces entiendo que está bien. Vale. Y en cuanto a los tipos de síncopes que podemos detectar son el síncope de reflejo, que a su vez se subdivide en vasovagal, situacional y compresión del seno carotídeo, el síncope cardiogénico y el síncope por hipotensión ortostática. Entonces, el síncope reflejo, el vasovagal, que se conoce también como el reflejo de Bessel-Yaris, suele ser o por procesos cardíacos estructurales, que se activa el sistema vagal a nivel cardíaco o mecánico, o también puede ser por hipertensión pulmonar muy severa, ¿vale? En la que los receptores vagales a nivel pulmonar se activan. Y se produce una disminución del gasto cardíaco nuevamente, entonces hace que el animal sincope. Por lo general suelen tener una rápida recuperación, no suele ser tal vez como el de Buffy, que es que estuvo más de un minuto así, tiene una recuperación mucho más rápida y son eso, transitorios y reversibles. En cuanto al situacional del tusígeno, ¿vale? Ocurre principalmente que el animal empieza a toser, a toser, a toser, a toser, aumenta mucho la presión intratorácica, y entonces se activan los receptores vagales y nuevamente el animal sincopa. Igual ocurriría con los gastrointestinales o con los miccionales. Y en cuanto a la compresión del seno carotídeo, sí es verdad que en veterinaria no se ha visto, no se conoce exactamente por qué o qué es lo que una asociación, por así decir, pero sí se ha visto que a veces puede ser posible cuando se producen compresiones del collar en el perro, que compresiones mucho y entonces el animal sincopa. Pero todavía, claro, está un poco en el aire. Y los cardiogénicos principalmente, pues procesos rítmicos o patologías cardíacas estructurales. En cuanto a otros signos clínicos que podemos ver en consulta respiratoria, en la intolerancia al ejercicio, principalmente la disminución de la actividad física al realizar un esfuerzo. El animal presenta pues, taquipneas, respiraciones superficiales, jadeos, comportamientos anómalos. Y en ocasiones son urgencias porque vienen con un distrés respiratorio muy grave que está comprometiendo la vida del animal. Entonces, ay, no sé si no se oye, ¿no? No sé si se puede poner el sonido para que se escuche al gato toser. A ver. Voy a dar para atrás, a ver de nuevo. No se puede, ¿no? No va, ¿no? Ay, es que si no se ponen los esto no... ¿Carlos? Sí. ¿Sabrías decirles a ver si pueden poner el sonido? Sí. Ah, vale. Bueno. No se oye. Bueno, Ahí. No, genial. Vale. La tos, entonces, realmente es un mecanismo fisiológico reflejo, ¿vale? Se hace para proteger las vías aéreas y por lo general se produce porque hay una irritación de cualquier tejido que esté inervando el nervio vago. Como definición, es la expulsión súbita, ruidosa y más o menos repetida y violenta del aire y las secreciones de vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Y eso se asocia con una inflamación de las vías respiratorias. Entonces, claro, sobre todo en los gatos ocurre mucho que parece que va a vomitar porque empieza como y parece que y hace como un movimiento, ¿no? También que parece que quiere vomitar, pero nunca llega a vomitar. Entonces también eso es importante cuando preguntamos cómo son esas toses. Porque, por ejemplo, también una vez yo tuve un paciente que la tutora me decía que el animal que no tosía, que no tosía, que no tosía.
Y luego de estar indagándole y vomita, no, a veces quiere vomitar pero no vomita. Y yo, vale. Y entonces ya como que ella ya me explicaba y entonces sí que eran toses lo que tenía el gato. Lo que pasa es que ellos pues muchas veces no saben y no tal. Sí, dime. Me están avisando que en los próximos 30 minutos tal vez se escuche alarma de desalojo, es que son pruebas, perdón, No, no, no. de desalojo, entonces que nos quedemos tranquilitos. Por eso no la escuché. Ah, no te preocupes. Que nos quedemos tranquilos, que son pruebas que van a ser de las alarmas, creo que están colocando. ¿Ok? Tú Perfecto. también, tranquilo. Vale. No, No, seguro que me voy a asustar igual. Pero bueno. Sí. Vale, pues eso. Entonces, vale. Luego, la tos en sí, a ver si se me escucha el vídeo. Vale. Se divide en 3 fases. Fíjense, ves como que parece que quiere vomitar el gato, pobre. Y el otro al lado, ayudándole. Entonces, las 3 fases, la primera es la inspiración profunda, en la que se acercan los cartílagos aritenoides. Luego se produce la compresión del aire de los pulmones mediante la aspiración vigorosa. Y después la abducción súbita ya de la laringe con la respiración explosiva, que es como que cuando quieren ya expulsar ese moco o lo que sea. Y arriba. Los dientes no, no puedo decir las cosas. ¿Algo más? No, ya. Ahí vieron eso también, la arcada final, ¿no? La arcada final muchas veces también se suele asociar a que también ya la faringe está irritada. También hay una afección, una inflamación, una irritación de las vías altas principalmente, ¿vale? Cuando vemos que esas toses, pues claro, no sabemos tal vez si son vías altas, si son vías bajas, pero a veces las dos, pero cuando tiene esa arcada final que suelen hacer así de esa manera, es que entonces también la faringe suele estar afectada, suele estar irritada. Entonces, como clasificación de las toses, por un lado tenemos la evolución, es importante saber si es aguda o crónica, que ya lleva más de 3 semanas con esas toses y que recidivan y recidivan. La producción, si es húmeda y productiva, es decir, que tenga moco, flema, o si es seca e improductiva, ¿vale? Que no es totalmente seca, sin moco, que es como por ejemplo la anterior, la del perro, la tos, una seca, tos seca e improductiva. El tema del timbre, si es aguda, si es grave, ¿vale? También el del gato, por ejemplo, que era como más grave, si no me equivoco. A ver aquí, este otro gato. Ahí. Una tos totalmente grave, ¿verdad? Entonces, y seca además, bastante, ¿no? Además, esta era callejera, era de protectora, entonces, claro, sí es verdad que hay veces que temas como, por ejemplo, la evolución no lo puedes saber, pero bueno, ya la información también de la producción y el timbre te está dando ideas, ¿vale? En cuanto a más cositas que puedes clasificarla, la etiología, si es mecánica, por cuerpos extraños, por masas, una estenosis, colapsos, etcétera. Si es química, por aspiración de alimentos tóxicos o venenos. La térmica, aires fríos o aires calientes. La inflamatoria, por alérgenos o enfermedades infecciosas. En cuanto a la intensidad, si es débil, si es moderada, si es severa. La periodicidad también, cuánto tiempo está tosiendo el animal, si es tal vez breve, que tose de repente un poquito una vez al día o cada 3 días, o es larga y paroxística, por ejemplo, imagínense el perro que está tosiendo así varias veces al día. Entonces, eso también importa, porque también importa para el tratamiento, ¿vale? Si por ejemplo, fuese al final un colapso de tráquea y el animal tose cada tantos días un poquito, pues unos segundos es el mal menor. Entonces, siempre también es importante saber este tipo de cositas. Y si el volumen de aire de dónde viene a nivel del tórax, si es profundo o si es superficial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que es de 3 años,
con tos desde hace 3 días, no lo ha presentado antes, ha comenzado tras recogerlo de una guardería canina durante 2 semanas, ocurren en cualquier momento del día y no ha recibido tratamiento con anterioridad. Bueno, les invito a pensar un poco, a ver qué piensan ustedes de cómo ven esa tos, si es seca, si es húmeda, si es grave, ¿cómo lo ven? Seca, ¿verdad? Sí. Grave también, ¿no? Y como claro, si ha dicho que es de hace 3 días nada más, entonces va a ser desde reciente, ¿no? No es algo crónico, por así decir, ¿verdad? Entonces, bueno, efectivamente la evolución ha sido aguda, la producción seca e improductiva, el timbre es grave, una intensidad moderada, más o menos bastante, también está durante unos cuantos segundos, larga y paroxística, es profundo, ¿vale? Viene desde dentro y, bueno, etiología, sospechoso, inflamatorio, por ejemplo, una tos de las perreras, algo que se podría tener en cuenta, no, simplemente, ¿vale? Aquí por otro ladito, una gata de 2 años que es indoor, lleva 2 meses con toses que no se resuelven. A ver cómo vemos esta tos. El timbre totalmente distinto. Totalmente distinto el timbre, ¿verdad? Sobre todo, tiene algún tonito así un poco más fuerte, pero principalmente es agudo. Y la intensidad moderada es larga también, seca, que no lo dije, seca improductiva y profunda. Etiología, diagnósticos diferenciales que podría pensar un proceso inflamatorio por alérgenos, ¿vale? Un asma felino, una de las posibilidades, ¿vale? Ahora, entonces, en cuanto a la disnea, realmente la disnea es curioso porque en humanos se define como que es la falta del aire, porque tú puedes decir que te falta el aire, pero un perro no te puede decir que le falta el aire. Entonces, aunque nosotros utilizamos el término disnea, realmente lo más correcto sería decir dificultad respiratoria o distrés respiratorio, pero bueno, queda igual. Simplemente es un dato curioso. Se produce por una enfermedad pulmonar primaria, también disfunciones cardíacas, enfermedad del espacio pleural, efectos neurológicos en el sistema de ventilación, el animal quiere realizar el intercambio gaseoso y no puede, patologías de las vías respiratorias superiores. Entonces, lo que le comentaba, el animal quiere realizar ese intercambio gaseoso, pero no lo consigue realizar porque al final hay algo a nivel respiratorio que le está impidiendo que se produzca de forma correcta. Entonces se puede producir o por un fallo en la ventilación que genera CO2 en sangre, un hipercapnia, o por hipoxemia. Se produce una disminución del oxígeno a través de la membrana alveolar pulmonar. No sé si se puede volver a poner el vídeo. A ver. O no sé si se fijaron en cómo se veía, es que no me va para atrás. No me quiere funcionar. Bueno. Entonces, hay alteraciones en la frecuencia, cuando el animal está con distrés respiratorio, hay alteraciones en la frecuencia, en la amplitud, en el ritmo, en la duración, y pueden ser tanto de la fase inspiratoria, expiratoria o ambas. Es importante tener en cuenta que al final es un signo, no es una enfermedad propiamente dicha. Entonces siempre hay que buscar la causa de por qué el animal presenta esa insuficiencia, ese distrés respiratorio. Ah, mira, ahí va. Vale. ¿Ven? Que sobre todo bueno, ahora lo hablaremos un poco mejor, pero como que le cuesta un poquito inspirar, ¿no? Hace como un movimiento más inspiratorio, como un esfuerzo un poquito más inspiratorio. Entonces, para clasificar la disnea, el distrés respiratorio, lo haremos según la gravedad, según el momento del ciclo, el origen, la duración, el tipo de respiración y el ritmo respiratorio. Entonces, en cuanto a la gravedad, si es leve, no compromete la vida del animal.
suelen ser enfermedades respiratorias ya que están iniciales o trastornos, ¿vale? Que cursen con el dolor periférico profundo. Cuando son moderadas, ya comienza a ser una urgencia y hay que buscar la causa. Y cuando severa, ya incluso hospitalizar y primero estabilizar una oxigenoterapia o lo que sea necesario, incluso tal vez tranquilizar al animal con ligeras sedaciones si es necesario. Y suelen haber pues ya unas enfermedades respiratorias más graves que están generando ese desequilibrio, como por ejemplo el caso del perrito, principalmente el especie de Yorkie, que tenía un distrés respiratorio súper severo, ¿verdad? No sé si se fijaron ahí bastante bien. En cuanto al ciclo respiratorio, una disnea inspiratoria, puede ser disnea inspiratoria, expiratoria o mixta. La inspiratoria principalmente es por las vías respiratorias superiores que están afectadas y hay una dificultad en el movimiento del aire, en el paso del aire de estas vías. Entonces se suele generar una respiración más lenta, más profunda y además se suelen ver asociadas a estertores, ronquidos y estridores. A ver el vídeo si me va. Vale, lo ven, ¿verdad? Que además es como que no le cuesta un montón, está ahí. Cada vez que inspira es cuando hace ese sonido, ese estertor. En este caso, casualmente, creo, si no me equivoco, que le había picado una abeja. Entonces, por eso tenía el paladar irritadísimo y estaba de esta manera. Bueno, soy corticoides, oxígeno y se mejoró. En cuanto a la disnea expiratoria, ya suele ser ya vías bajas y puede dividirse en obstructivo o restrictivo. El obstructivo se genera una bradipnea y una batipnea y el flujo expiratorio está disminuido. ¿Vale? Suelen ya ser enfermedades intratorácicas y se suelen detectar sibilancias. Y en el restrictivo se observa que hay una dificultad, una restricción en expandir esos pulmones, ¿vale? O en el llenado del aire. Y las respiraciones suelen ser más rápidas y además superficiales, es que no es profundo, no viene desde dentro, sino más desde el tórax por fuera. La mixta, que es la más común de todas, tanto altas como bajas están afectadas, y sí es verdad que muchas veces se ve que el predominio es inspiratorio, aunque sea mixta, el predominio es más inspiratorio. Ya ves tú, qué casualidad que el inspiratorio es más de vías altas, pero sobre todo se ve ese predominio inspiratorio cuando hay edemas pulmonares, neumonías, derrames pleurales y demás. En cuanto al ciclo respiratorio, generalmente cuando son profundas suelen ser obstructivas mayoritariamente, ¿vale? Procesos expiratorios, o sea, disnea expiratoria obstructiva. Entonces, la respiración rápida y profunda, ¿a qué se suele ver asociada? Ejercicio, enfermedades pulmonares, una pirexia, acidosis, anemia, toxemia. Una respiración lenta y profunda a colapsos traqueales o bronquiales, cuerpos extraños y parálisis laringeas. Si es más rápida y superficial, suelen verse más asociadas a dolor, fibrosis o derrames. Y cuando es lenta y superficial, hay una alteración del sistema nervioso central o una alcalosis metabólica, principalmente. Y en cuanto al origen, tenemos los cardiovasculares asociados pues, a procesos, bueno, a cualquier tema rítmico, taquicardia, hipertensión pulmonar, hipotensión, shock. Las respiratorias asociadas a neumonías, edemas pulmonares, los derrames. Bueno, los derrames también se podrían asociar en verdad con cardiovascular también. Neoplasias, activación de los músculos respiratorios secundarios, traumatismo. Las neurogénicas, asociadas a la confusión, cambios de conducta, convulsiones, etc. Y hematológicas, asociadas a enfermedades también de la médula ósea o desórdenes relacionados con la eritropoyesis, bueno, anemias, hipopolemias, también igual tóxicos, todo esto. Vale, entonces, por ejemplo, aquí tenemos este paciente. Fíjense cómo es la respiración. Ahí inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Como que es más lento, ¿no? El inspirar tarda como un poquito más, está como más segundos inspirando, como que le cuesta un poquito más, pero también al expirar también le está costando un poco. Entonces, en este caso,
yo lo que consideraría, no sé el resto que pensarían ustedes, es una disnea mixta, pero sobre todo con predominio inspiratorio, ¿vale? Que sea, no es leve, ¿vale? No es muy moderada ni severa, seguramente porque ya se habría drenado el animal si tenía una fusión pleural, ¿vale? Entonces ya por eso el animal respira mejor y aunque siga teniendo ese distrés respiratorio es menos severo. Que ese caso, por cierto, era un perro que tenía filaria, entonces había tenido filaria. Entonces, por eso también las malas condiciones en las que estaba el animal, creo que era un gato de procedencia. Este perrito, igual, si se fijan ahí en la respiración, que era bastante superficial y rápida. Entonces, en la duración, podemos decir si son agudas, procesos súbitos, degradan enormemente, subagudas, que sea rápida evolución, o crónicas que ya llevan meses y que no consigues que mejore el animal. Aquí otro perrito. Es rápida, ¿verdad? Está el animal bastante rápido respirando y casi no se puede ni diferenciar inspiración o expiración. O sea, inspiración, expiración, inspiración, expiración, está haciéndolo muy rápido. Entonces, ¿qué pensarían? ¿Que es un distrés respiratorio, inspiratorio, expiratorio, mixto? Mixto, ¿verdad? Sí. Vale. Y moderada, claro. Y rápida y profunda, además. No es superficial, no es desde fuera, que lo veas como el otro anterior perrito que era como más hacia afuera. Lo notas desde dentro, si viene desde dentro como este perrito, o hacia afuera de la cavidad torácica. Bueno, luego también el tipo de respiración. Tenemos la taquipnea, que es una respiración superficial, aumenta la frecuencia respiratoria. La oligopnea, cuando disminuye y es más superficial, más lenta. La batipnea, una respiración profunda también, por el aumento, caracterizada por el aumento de los movimientos, ¿vale? Hiperpnea, también profundidad, pero aumenta esa frecuencia respiratoria. Cuando el animal se encuentra en apnea, una parada patológica. Pero está por lo menos eso, 20 segundos de duración en apnea. Bradipnea es que va muy lenta la respiración, tenemos menos de 15 ciclos por minuto. Ortopnea, cuando sobre todo ya el animal no puede respirar, es una de las posiciones en las que se estira bastante y no puede acostarse y tiene que estirar incluso el cuello para respirar, y también suele ser de las peores. A veces que dicen que está mirando ya al cielo el pobre animal. La polipnea es la respiración rápida y profunda, un proceso compensatorio. Y ciclopnea, persistencia del patrón patológico. También tenemos la respiración sincopada, ya estas ya son de las últimas finales, por así decir, en la que sincopada, por ejemplo, son movimientos ya muy profundos, muy marcados, el animal le está costando respirar y por lo general tienen hasta la boca abierta y demás. La respiración de Cheyne-Stokes, respiración superficial y rápida, también va convirtiéndose en profunda, después vuelve a superficial, entra en apnea, es así todo el rato. Suelen ser también tóxicos principalmente o traumas. Bueno, también se puede ver en anestesias, claro. Y la respiración de Kussmaul, no sé si estoy pronunciándolo bien, lo siento si lo digo mal. Un patrón respiratorio profundo y uniforme, ¿vale? Sobre todo en acidosis metabólicas. Y la respiración de Biot, cuando son respiraciones de intensidad ya variables y separadas también esos procesos de apnea, ritmo muy irregular. Y el animal pues tiene sobre todo lesiones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, así como cuadro estaba guay porque ves como, por ejemplo, si tiene la disnea inspiratoria o es expiratoria o es ambas. Si tiene ruidos respiratorios, ¿los tiene? ¿No los tiene? ¿Estridores o estertores? ¿Tiene toses? No tiene. Auscultación pulmonar, están atenuados esos sonidos, están aumentados, hay sibilancias, hay ronquidos, crepitaciones, ¿cómo se encuentra? La frecuencia respiratoria, si está aumentada, es normal, es rápida, o el patrón respiratorio es restrictivo, está obstructivo, es mixto, ¿cómo se encuentra? Todo esto te da información para hacerte como una lista de diagnósticos diferenciales, de si es una enfermedad del espacio pleural, extratorácica, de tráqueos y bronquios principales, la enfermedad bronquial o enfermedad del parénquima pulmonar. ¿Vale?
Y suele acertarse, o sea, con la tabla muchas veces vas y te lo digo de verdad, ¿eh? Vas a la tabla y dices, vale, es inspiratoria, y vas a la radiografía y ves también eso, las pruebas, entonces está bastante bien. Entonces, en este caso, no se ve mucho, pero fíjense en la boca, por ejemplo, cómo está el animal. La mirada fija, la boca abierta, con la lengua por fuera, respiración rápida, ¿vale? Causas no tiene por qué ser esta, pero un estrés, un dolor, o bueno, o que hayan también evidentemente derrames o ya está en fases finales también de la enfermedad o casi finales. Es una respiración también muy rápida y muy superficial. Entonces, oxígeno en estos animales y cuando se estabilice, se relaje, ya haces todas las pruebas pertinentes. Mejor en los gatos, sobre todo, nunca estresarlos, nunca intentar forzarles a hacerle unas radiografías. Yo he pasado mucho miedo a veces cuando he visto gente forzando al animal para hacerle las radiografías y yo digo es que se va a quedar aquí en la mesa. Entonces, siempre mejor estabilizamos y ya luego hacemos todas las pruebas. Entonces, en cuanto a la exploración clínica, fíjense, por ejemplo, aquí este animal, como estaba en sincopada total prácticamente, ¿vale? El pobre estaba intentando maullar y estaba agonizando. Entonces, importante pues con todo lo que sabemos, cómo vamos a llevar la exploración clínica para que nos aporte toda la mayor información posible para luego poder hacer las pruebas, evidentemente. Entonces, una de las cositas que necesitamos saber, la frecuencia respiratoria, y bueno, esto es un paréntesis simplemente que me hizo mucha gracia de un vídeo que vi el otro día que decía como cuántas veces te has inventado la frecuencia respiratoria y le decía 50, 60, 80 y el otro le decía más veces, me lo he inventado muchísimas veces y entonces como que no iba al cielo por eso. Entonces me hizo mucha gracia porque todo el mundo nos hemos inventado la frecuencia respiratoria. Pero bueno, es algo que se debería hacer. Entonces, bueno, luego la amplitud o la profundidad respiratoria, ¿vale? El tipo de respiración que está teniendo ese animal, el ritmo, la presencia o ausencia de ese distrés respiratorio. Importancia de observar y palpar, ¿vale? También, porque hay veces que incluso palpando ya detectas nodulitos, cosas, masas. Y siempre lo que les dije que antes del distrés respiratorio, estabilizar con oxigenoterapia. Entonces, a nivel de la exploración de las vías aéreas inferiores, tenemos los bronquios, por presentación que puede ser aguda o subaguda, o también crónica si no se trata correctamente. En cuanto a los síntomas, principalmente el animal viene porque tiene toses, cuando están afectados los bronquios, me refiero, porque presenta toses mayoritariamente secas, improductivas o ásperas, o tiene intolerancia al ejercicio, presenta cianosis, está sincopando de forma situacional cuando empieza a toser mucho, o incluso la protrusión dinámica de los lóbulos apicales, que los ves que en cada expiración, luego tengo un vídeo, en cada expiración los lóbulos pulmonares llegan incluso hasta la tráquea. Luego lo enseño. Siempre otra cosa que no puse, me da, bueno, ahora lo digo si no, el tema de evidentemente de auscultar todos los hemitórax, ¿vale? Porque al final siempre, y en cada punto, cada animal tiene su morfología también anatómica y su variación, entonces a veces nos olvidamos, auscultamos en un punto y nos quedamos tan panchos y tenemos que hacerlo siempre por todos lados. El reflejo de oxígeno, entonces, es muy útil para saber si hay una inflamación o una irritación de la tráquea y de la laringe. Solo toser una vez no es positivo, sino que tosa varias veces. Y si es positivo, no significa que las vías aéreas inferiores no estén afectadas, significa que las vías aéreas superiores sí están afectadas, puede que las dos estén afectadas. Entonces, para realizarlo, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, irse hacia el ligamento cricotiroideo y justo ante la entrada del tórax y presionamos. Ahí. Y ahí, el pobre, con la arcada. Vale. Y evidentemente eso, en la auscultación torácica, pues tenemos los bronquios con sonidos fisiológicos, ¿vale? Entonces el sonido, el soplo traqueobronquial, que
que eso es algo pues que escuchamos normal, como el paso del aire normal y corriente, y luego sonidos profundos y fuertes en los que se puede ver eso, la duración más aumentada o los ruidos patológicos que ahora veremos, y también incluso que no se escuche nada, ausencia total de sonidos o que estén también esos sonidos patológicos, los estertores o las crepitaciones. Entonces aquí por ejemplo fíjense en el vídeo del gatito que cada vez que expira, cómo suben los lóbulos. Ya. Yo, ya. Se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, posibles patologías de los bronquios, pues tenemos que sean bronquitis o traqueobronquitis, víricas, parasitarias, fúngicas, alérgicas, los colapsos traqueobronquiales, los procesos degenerativos, las neoplasias o cuerpos extraños, principalmente, ¿vale? Ay. Bueno, en cuanto a los pulmones, las patologías pulmonares se caracterizan por una disminución de la elasticidad pulmonar. Entonces, esa rigidez lo que va a hacer es que aumente la presión inspiratoria para que se pueda conseguir el mismo volumen. Se suelen ver los aumentos tanto inspiratorios como expiratorios. Y bueno, hay que detectar luego qué es lo que está afectado a nivel del pulmón, porque puede ser pues perder espacio alveolar o el colapso de los alveolos, engrosamientos, disminución de la eficacia y demás. Entonces, en la exploración de los pulmones, lo que vemos, por ejemplo, es que suelen evitar acostarse, bueno, también por ejemplo, este paciente, estamos rodeando y demás. No quieren acostarse, tienen dificultad con los movimientos respiratorios, optan por posturas ortopneicas. Este no tanto, bueno, un poquito, está como sentado y demás, pero hay veces que son más ortopneicas, más estirado el animal para poder respirar mejor, intentan como respirar mejor así de esa forma. Y modifican al final todo el ciclo respiratorio y se genera esa taquipnea asociada. Entonces, palpar y auscultar, muy importante. En cuanto a las principales patologías que podemos ver por los pulmones que estén afectados, el edema pulmonar, cardiogénico o no cardiogénico, ya sea por traumas o intoxicaciones, contusiones pulmonares, hemorragias, la fibrosis pulmonar o enfermedades intersticiales, neoplasias, principalmente los más típicos son el carcinoma y el adenocarcinoma, y las neumonías. Entonces, luego también aparte las patologías del espacio pleural, que el animal presente pues el distrés respiratorio, por eso mismo, por un proceso, una patología en el espacio pleural. El pobre. De normal tenemos en la cavidad pleural, los perros tienen de 2 a 10 mililitros de fluido, ¿vale? Entonces no volverse loco, que a veces tal vez ves un poquito lo que sea y te alteras, pero bueno, es de normal, tienen algo. En situaciones patológicas ya sí que no. Se puede ver aire, líquido o incluso masas. O bueno, también los órganos abdominales si hubiese una hernia diafragmática. Suelen tener distrés respiratorio, como es el caso, y suele ser restrictivo, las respiraciones son rápidas, superficiales, y el movimiento paradójico de la pared del tórax, ¿vale? También igual, no es un diagnóstico que tenga efusión pleural, hay que detectar, diagnosticar por qué tiene efusión pleural, que es lo que ha hecho que se genere esa descompensación. Entonces, cuando auscultamos el espacio pleural, la auscultación pulmonar muchas veces no se detectan sonidos directamente, ni cardíacos ni pulmonares, hay una reducción total de los sonidos, o pero también a veces incluso cuando hay neumotórax, por ejemplo, o eso, o líquidos. Hay veces que sí se puede auscultar el roce pleural, como un roce, cuando hay pleuritis o neoplasia. Otra cosita que podemos hacer en la exploración es la percusión del tórax para evaluar los tejidos e interpretar un poco también al golpear la superficie cómo suena. Si el tono es más mate o es timpánico, cómo suena.
El método dígito digital, el colocar un dedo y encima dar golpes fuertes, también para comprobar, como el de la foto, para comprobar más o menos si esa percusión es clara, está limpia, cómo suena. Se hace sobre todo en animales grandes, pero bueno, también puedes hacerlo a nivel de pequeños, sobre todo cuando son obesos. Y claro, puede causar un poco de tos. Entonces, bueno, ayuda también en verdad a diagnosticar si el animal tose. En cuanto a los sonidos, si es un mate aumentado, suele deberse principalmente a que haya cardiomegalia, signos de cardiomegalia, derrame pleural o pericárdico, que haya alguna masa que esté ocupando ese espacio o consolidaciones pulmonares. Cuando se tratan de sonidos ya timpánicos más aumentados, puede ser o generalizado, que sea por ejemplo una neumotoras bilateral, o localizado por una bulla o una neumotoras también unilateral, que también puede ser posible. Y cuando se encuentran sonidos timpánicos disminuidos, tristemente también las masas o hernias diafragmáticas, linfonodos agrandados o neoplasia, sí. Entonces, en la exploración, principalmente, claro, tenemos por aquí el área cráneo-dorsal, el área cráneo-ventral, el verde sería el área caudo-dorsal y luego el caudo-ventral. A la hora de auscultar, evidentemente, el rojo, el área cráneo-ventral, como está más cerca del corazón, muchas veces es complicado auscultarlo. Pero bueno, yo también algo que siempre comento a los estudiantes cuando estoy con las prácticas es que siempre primero escuchen tal vez el pulmón, porque como el corazón a veces y el pulmón, si tiene un soplo, el sonido respiratorio está aumentado, son sonidos que se parecen mucho a veces, entonces acostumbrarse a cómo suena el pulmón y después escuchar el corazón, para que así no te engañe a la hora de escuchar. Porque hay veces que eso que dices, tiene un soplo y tal vez no es que sea el soplo, sino que es el proceso respiratorio que están aumentados o que hay muchos sonidos que te están dificultando y se te asemejan. Entonces, en cuanto a los sonidos, tenemos los respiratorios fisiológicos, los que comentaba, el laringotraqueo bronquial, que es el paso del aire, pues desde la glotis, tráquea y bronquios. El murmullo vesicular alveolar, que también se puede detectar. O sonidos ya respiratorios patológicos, que principalmente, bueno, pueden ser extratorácicos o torácicos, o son los sonidos normales, pero que se encuentran aumentados o disminuidos de intensidad. Entonces, en cuanto a los sonidos anormales extratorácicos que solemos detectar, los más principales, el estridor o los estertores o ronquidos, y el estridor o ronquido, no el O. No puede acostarse. El pobre. El pobre. Súper claro, ¿verdad? El sonido este tan alto, agudo y que se escucha así sin ni siquiera tener que ir a auscultar. Y ya, claro, te está dando información de que esto es un proceso respiratorio de vías altas. Entonces, bueno, como diagnósticos diferenciales, tienes una parálisis laringea, un colapso traqueobronquial, entonces te aporta bastante también información el tener un vídeo así de este animal para luego los diagnósticos. Y los estertores o ronquidos, que son más graves, más rudos, rasposos, y también igual lo puedes escuchar sin el estetoscopio, y se suelen ver en pacientes también con síndrome brachiocefálico a veces. El pobre en la cara. Vale, también claro, ¿verdad? La diferencia lo notan, ¿no? El cómo es aguda, cómo es el grave. Vale. Y ya los sonidos cardíacos torácicos propiamente, que tenemos los adventicios bronquiales, que se clasificarían en las sibilancias, y los roncus, que los roncus igualmente también a veces se pueden encontrar con sibilancias, o sea, no tienen que ser que solo veas uno u otro, puedes detectar los dos. Las sibilancias suelen ser por el colapso anormal de los bronquiolos y músculo liso al final de la expiración, ¿vale? Y los roncus, cuando hay secreciones o broncoespasmos en los propios bronquios, como un gorgoteo, unos ronquidos también que se ocultan. Aquí el animal con su distrés respiratorio.
Y las crepitaciones, ya, yo una cosa también que siempre digo, no sé si aquí también lo comentan, es algo de que el sonido se asemeja mucho cuando son crepitaciones secas al pelo, cuando nos lo hacemos en el oído, suele ser así de esa manera. O si está nuestro pelo mojado y también te lo haces al oído, también suelen ser como las crepitaciones húmedas. El sonido es un poco similar. Y bueno, es ese como ese gorgoteo, ese burbujeo que se escucha, ese crujido, por así decir. Suele ser por inflamaciones, congestión o acúmulo de secreciones. Si hay líquido, pues van a ser húmedas, y si son crepitaciones secas, suelen ser más bien también incluso inflamaciones principalmente. Vale. Y otras posibles ocultaciones de sonidos respiratorios anormales, pues la intensidad, si está aumentada, incremento de la ventilación por consolidaciones, masas pulmonares, irregularidades, ¿vale? Enfermedad respiratoria obstructiva. Fíjense, como por ejemplo a él le Olivia. cuesta bastante el Vamos. inspirar, está totalmente botado. Ven. No puede ni Oli. moverse, quería levantarse el pobrecito, pero Vamos, no mi amor. puede. ¿Mm? Como inspira y Yo expira. solo. Inspira y le cuesta, ¿verdad? Vamos. Y la intensidad disminuida, una Chiquito. reducción en la ventilación, Vamos. por efusiones pleurales, neumotoras, hernias diafragmáticas, enfisemas o bullas pulmonares. Y ya está. Esto en principio es lo que es la parte de consulta. No sé si tienen alguna duda. Luego ya pasaríamos a la parte de localización con las pruebas diagnósticas y los casos clínicos. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda o algo al respecto. Una pregunta levante la mano, o de los que están en Zoom. Ay, el micrófono. Sí, gracias. Vale. Vale, pues entonces seguimos con la parte de localización, ¿vale? En la parte de localización vamos a hablar ya de las propias pruebas que haríamos una vez tenemos pues toda esta información al respecto. Radiografías torácicas, la fluoroscopia, ecografía torácica no cardíaca, tomografía la está mal escrito, computarizada. Ay, perdón, gracias. El lavado traqueobronquial, diagnóstico laboratorial y los casos clínicos, ¿vale? Que les puse. Entonces, en cuanto a las radiografías torácicas, yo creo que es la primera prueba que siempre se suele hacer, ¿no? Además es la que es más fácil acceso. Cada vez que un animal tiene el tos, distrés respiratorio, intolerancia al ejercicio, si encima ocultas sonidos cardíacos o pulmonares anormales, vas a ir directo a esta prueba. Entonces, ¿por qué es muy útil? Porque nos permite evaluar las estructuras torácicas. Sí, es verdad que, bueno, yo soy muy de tomografía computarizada, luego hablaremos más de eso, pero, pero sí es verdad que, bueno, nos permite evaluar las estructuras, ¿vale? Aunque haya solapamiento y todo esto. Nos permite también identificar si existe una patología, el tipo de lesión, dónde está localizada, la extensión, etc. Nos permite realizar esa lista de diagnósticos diferenciales y seguir pruebas adicionales al respecto. Monitorizar también tratamientos, también importante. Y sobre todo también, por ejemplo, si fuese, por ejemplo, que tienes un animal, un derrame pleural o lo que sea, y haces el drenaje, pues es importante tener las radiografías previas y las posteriores. Entonces, te permite monitorizar el tratamiento de esa manera. Valorar esa progresión de la enfermedad, también incluso, bueno, luego lo vemos, pero más temas también de cirugías, ¿vale? Que hay veces que haces un tipo de tratamiento y luego requiere tal vez una cirugía o lo que sea, entonces las radiografías al final te aportan un montón de información. En cuanto a qué es lo que vemos cuando a nivel pulmonar, los lóbulos pulmonares, si está una radiografía de proyección acostada sobre su lado derecho, pues lo que vamos a ver es el lado izquierdo, por lo tanto vamos a ver los lóbulos del aspecto craneal, del lóbulo craneal izquierdo y el aspecto caudal del lóbulo craneal izquierdo y el lóbulo caudal izquierdo. En una ventrodorsal veríamos los craneales, el medio derecho y craneal caudal,
el lóbulo caudal derecho, el lóbulo caudal izquierdo, esto no es totalmente expandido el pulmón, pero bueno, y el lóbulo accesorio estaría por esta zona de aquí. Y en una radiografía de proyección lateral izquierda, lo que encontraríamos sería el derecho, craneal por aquí, el lóbulo medio, el accesorio aproximadamente y el caudal derecho, más o menos. Entonces, tipos de patrones que podemos detectar. Tenemos el bronquial, el intersticial, que se divide en nodular y reticular, el alveolar, el vascular, hipovascular, hipervascular. ¿Vale? Cuando hablamos del mixto, hacemos ya referencia a estos patrones, ¿vale? Al broncointersticial, al broncoalveolar, al intersticio alveolar o lo que sea. Pero el mixto por sí, no, per se, no es un patrón, ¿vale? Entonces, el patrón bronquial se produce por un aumento de la opacidad del bronquio. Esto puede ser por una calcificación de la pared bronquial, por el engrosamiento de la pared bronquial, infiltración peribronquiales o dilatación de la luz. Fíjense, por ejemplo, en el esquemita, imagínense como si esto, por ejemplo, fuese un bronquio, los bronquios que se dividen, pues lo que es lo negro haría referencia a esos bronquios que sus paredes están inflamadas o engrosadas, calcificadas o lo que sea. Entonces, claro, al cortar la radiografía lo vamos a ver pues longitudinal el bronquio o transversal. Entonces se haría referencia si es transversal el donut y si es longitudinal los típicos famosos raíles de tren. Siempre pongo esta radiografía, que es la de una gata que se llamaba Milagros, que es que tiene un patrón bronquial tan bonito que, vamos, es evidentísimo como para verlo, ¿no? No sé si, claro, con la luz y demás, no sé si lo ven bien, pero bueno, tiene bastantes donuts por todos lados, los raíles de tren también por aquí, por esta zona, donut, varios donuts por todos lados. Bueno, el anillo, en anillo también que se podría decir. Entonces, bueno, es un patrón bronquial, tampoco severo, pero es bastante evidente. También en los patrón bronquial podemos ver la mineralización de las paredes bronquiales, ¿vale? Los puntitos aquí que vemos. Tampoco se consideran de por sí solos una patología, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, si fuese que tiene una neoplasia o es un perro mayor o lo que sea, que tú puedas pensar que en vez de que simplemente sean mineralizaciones bronquiales, porque tal vez estén empezando a formarse nodulitos, metástasis y demás. Entonces, causas del patrón bronquial puede ser normal, sobre todo si son adultos o ancianos, también en las razas condrodistróficas, pero se suele ver sobre todo también cuando hay hiperadrenocorticismo, las bronquitis crónicas o el asma felino, la bronconeumopatía eosinofílica, si hay cuerpos extraños, fibrosis pulmonar, aunque la fibrosis pulmonar también puede verse intersticial, pero también tiene a veces el patrón bronquial, broncolitiasis y neoplasias. Entonces, en cuanto a las bronquiectasias, fíjense por ejemplo aquí, cómo se ven de esta manera, por aquí que vienen, son esas dilataciones ya de la luz bronquial que se quedan permanentes, ¿vale? Por aquí, justo que vienen por aquí, ¿vale? Tienen mal pronóstico si son, porque muchas veces al final como esa luz bronquial está tan dilatada que no pasa correctamente bien el aire para que pueda producirse bien ese intercambio, pues hace que se generen muchas toses, ¿vale? Y muchas veces se ven esas bronquiectasias asociadas también cuando hay bronquitis crónicas y demás, porque el animal pues acaba desarrollándolas y el pronóstico es malo porque no consigues un tratamiento a veces que sea eficaz. Los más típicos son los tubulares, pero también pueden ser saculares. Y bueno, además este caso también tiene la curiosidad que tiene aquí un poco de colapso traqueal. Vale, fíjense que lo que es la tráquea sería todo esto de aquí, pero la luz, el aire, solo está pasando por esta zona debido a que la membrana dorsal de la tráquea se ha caído. Entonces, bueno, si le sumas a que tiene un colapso de tráquea, que tiene bronquiectasia y que también tiene patrón un poquito de intersticial, por aquí podríamos decir, o broncointersticial, pues hace que al final el animal tosa y que se dificulte el tratamiento. En cuanto al patrón intersticial, se produce por el aumento de la opacidad, ¿vale? Sea por líquido, por células inflamatorias o neoplásicas y por tejido fibroso.
Entonces, fíjense cómo lo vemos por aquí. Una característica también de diferenciar el patrón intersticial del alveolar es que el intersticial no te tapa las estructuras, o sea, no está tapándote las estructuras cardíacas, ¿vale? Ni vasculares realmente. Yo todavía estoy viendo por aquí que viene la vena cava caudal, estoy viendo todavía el corazón, sé por dónde empieza, sé por dónde acaba. Sí que quizá puede ser que por aquí se esté empezando a formar bastante patrón intersticial focalizado en esta zona periliar, pero todavía no me está dificultando la visualización de las estructuras, ¿vale? Que es una de las diferencias muy importantes con el patrón alveolar. Y igual, en el esquema, un esquema imaginándonos los bronquios por aquí, sin estar inflamados los bronquios, veríamos las paredes normales y lo que es a su alrededor veríamos como esos puntitos, ¿vale? Entonces, se puede dividir en nodular, estructurado, o en radicular, no estructurado. El más típico, en verdad, que solemos ver puede ser el no estructurado. Bueno, fíjense aquí también, por ejemplo, este esquema de este libro, de cómo sería el patrón intersticial, cómo ocurriría. El nodular suelen ser ya por tumores principalmente, o metástasis. En ocasiones se puede ser por abscesos o bullas, aunque las bullas pulmonares en radiografías a veces son difíciles de visualizar, sobre todo si no son muy grandes. Hematomas o hematoceles o bronquios con contenido mucoso y granulomas también, ¿vale? Y el no estructurado por engrosamiento del intersticio, bronconeumonías, edemas, hemorragias, fibrosis, una neumonitis, neoplasias también pueden ser, porque al final las neoplasias ocupan todo, abarcan todo. Y hay que tener en cuenta que, claro, es muy difícil de confundir cuando el animal es obeso o geriátrico. Si la radiografía está realizada en expiración, al final se colapsa todo, entonces hasta el corazón también piensas que tal vez tiene cardiomegalia y tal vez no es que tenga cardiomegalia, sino que está en expiración o mal realizada la radiografía, y poca insuflación pulmonar, ¿vale? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí del patrón intersticial, como vemos por aquí, toda esta zonita. También además tiene todos estos puntitos que vemos por aquí, no sé si se ven bien en la pantalla, parecen un poquito intersticial nodular, ¿vale? En esta zona sí que es más un poco difuso, no estructurado, la zona de los lóbulos caudales, pero bueno, y aquí también se ven bastante bien el bronquio, por aquí, patrón bronquial, o aquí, pero sobre todo en esta zona se ve bastante bien el tema de estructurado, ¿vale? Vale, otra radiografía igual, un patrón intersticial. Bronquio intersticial también tiene bastante zona de los bronquios un poquito afectaditos. Aquí, esto de aquí es un pezón, ¿vale? Que también es algo que podemos ver y que podemos pensar, ay Dios, es un nódulo, ¿qué es? Y te das cuenta que es que la perra tal vez tiene un pezón muy grande. Entonces, por eso siempre también no asustarnos y siempre visualizarlo todo y demás por el tema de no confundirnos. No es una radiografía que esté en inspiración completa, pero al final también las radiografías en inspiración completa son muy difíciles de conseguir. Tampoco es que sea la más lograda, también está un poquito movida y demás. Pero bueno, te permite por lo menos visualizar un poquito lo que es el patrón. Vale. Y por aquí igual, el patrón intersticial. Sobre todo por ambos hemitórax. ¿Vale? En cuanto al patrón alveolar, se produce porque hay contenido en los alveolos, ¿vale? No hay aire, mejor dicho, en los alveolos. Entonces, se puede producir el signo lobar, que es bastante típico, por la opacificación del lóbulo pulmonar delimitando pues, los bordes de los pulmones. El aumento de la opacidad, ¿vale? Fíjense también lo que les comentaba, que yo no sé dónde está el corazón, o sea, sé que está por aquí, ¿no? Pero no sé dónde termina, ni en este mitórax, ni en las zonas más ventrales, no sé dónde está, porque no lo puedo ver, no lo puedo visualizar. Entonces ahí el patrón alveolar es bastante evidente. Cuando se produce un colapso alveolar, se conoce como atelectasia.
Y cuando es por alvéolos con contenido, sean líquidos, células inflamatorias o neoplásicas, suele haber una consolidación pulmonar. El pulmón mantiene el mismo tamaño, pero está esa opacidad en la zona. Y los broncogramas aéreos, que eso es patognomónico de la enfermedad, de la enfermedad del patrón alveolar, en la que se ve el aire en la luz bronquial, ¿vale? Rodeada por esa densidad. Como por ejemplo aquí vemos este patrón, este broncograma aéreo, ¿vale? Bastante evidentes, ¿no? Y bueno, eso, la silueta cardíaca se pierde por lo general. ¿Vale? Entonces, luego también aquí otro patrón alveolar. Esto ha ido de un patrón intersticial a un patrón alveolar, ha evolucionado. En este caso, concretamente, era un perro que tenía edema pulmonar. También es verdad que bueno, se ve que tiene bastantes signos de cardiomegalia, la tráquea está elevada dorsalmente hacia arriba, el corazón se ve que está grande. Sí es verdad que no puedo hacer un VHS debido a que el corazón no sé dónde termina, ¿no? No veo tampoco la vena cava caudal, me la dificulta, pero se ve que por lo menos en largo está grande. Entonces también te aporta información para saber que quizá lo que se ha producido pues es eso, un edema pulmonar. Y fíjense también, bueno, cómo se ven los broncogramas en esta zonita de aquí, por esta zona principalmente. Y claro, los perros además tienen la característica, los gatos no, los gatos hacen como siempre lo que quieren. Los perros comienzan siempre en la zona periliar, ese edema pulmonar, y luego ya se va difuminando hacia las zonas caudales. Entonces, causas de patrón alveolar, las atelectasias, el edema cardiogénico, también no cardiogénico, las neumonías, tanto si son bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, o también como la neumonía por aspiración. Las hemorragias, las contusiones, procesos granulomatosos, torsiones pulmonares, también bastante complicadas de detectar en radiografías, pero que se pueden detectar, infartos pulmonares, tromboembolismos y neoplasia, ¿vale? Los tromboembolismos, como por ejemplo estos dos gatitos que tenían la cardiomopatía hipertrófica y habían desarrollado también un tromboembolismo arterial. Aquí, este patrón, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Eh? Fíjense que, por ejemplo, veo lo que es el corazón, ¿no? Lo veo perfecto, veo la tráquea bien. Los pulmones realmente, claro, los veo bien, están bastante expandidos, eso sí es verdad. Y en la zona caudal, caudodorsal, sí que se ve aquí de repente este foco en la que ya no distingo bronquios ni nada. Entonces es un foco alveolar, pero no es el patrón tampoco predominante, o sea, es uno de los patrones que tiene este gato. Realmente aquí, en esta radiografía, yo diría que es un patrón broncointersticial, ¿vale? Ambos patrones los tiene, más además un foco alveolar en la zona caudodorsal, ¿vale? Eh, mm, pero se ve bastante evidente que tiene varios donuts y raíles por ambos lados, y luego también sobre todo que en la zona de intersticio está bastante difuminado, ¿no? Por así decir. Aquí igual, ¿qué otro patrón vemos entonces? Alveolar, ¿verdad? Vale. Fíjense además que solo es unilateral, tiene aquí esos broncogramas aéreos, bastante característicos. No veo igual el corazón, intuyo que sí, que es esto de aquí, ¿no? Que termina hasta aquí, que no es más, pero no puedo asegurarme completamente. En este caso se trata de una consolidación, ¿vale? Una consolidación pulmonar. El pulmón sigue ahí en su estructura, no está tampoco más pequeño ni nada, pero está bastante afectado por la razón que haya podido ser. Algún traumatismo, por ejemplo, podría ser posible, una de las causas. Luego, el patrón vascular. En este caso, siempre de lateral a medial. Uy, ya alarmé. No puedo darle para atrás. ¿Me pueden dar para atrás a la presentación? Allá arriba.
¿Me puedes dar para atrás, porfa? A ver. Es que no me va el ratón, no sé por qué. No, para atrás, para atrás. Ahí, uy, vale. Aquí, ya, perfecto, gracias. Gracias. Vale, entonces de lateral a medial siempre tenemos arteria bronquiovena y luego cuando nos encontramos en la radiografía lateral sería desde dorsal a ventral arteria bronquiovena. El patrón vascular es cuando se produce, siempre además yo creo que es el patrón que siempre la gente se olvida muchas veces, en plan como si no existiese este patrón. Y bueno, es el cambio tanto en el número como en el tamaño y la forma de los vasos, ¿vale? Se puede producir pues en las arterias pulmonares, por ejemplo, que aumenten de tamaño. Una medida que se hace mucho es el tema de compararla con la novena costilla en una dorsoventral o con la cuarta costilla en una lateral. O las venas, ¿vale? Por ejemplo, también que estén aumentadas. Y nos dan un montón de información porque que yo vea que las arterias están aumentadas son signos de posible hipertensión pulmonar y que esté aumentada las venas, signos de congestión venosa. Entonces me aporta bastante información el verlas. Y también muchas veces la tortuosidad de esas arterias pulmonares. E incluso, bueno, el tamaño, que también puede verse que haya cambiado. Entonces, en cuanto a diagnósticos de que haya un aumento de las vasculaturas, si son las arterias, principalmente parásitos como por ejemplo la Dirofilaria o Angiostrongylus vasorum, bueno, o Aelurostrongylus abstrusus, hipertensiones pulmonares, que hay un millón de causas, bronquitis crónica, idiopática, todas estas cosas, tromboembolismos pulmonares o el shunt también de izquierda a derecha, ¿vale? En cuanto a las venas que estén más aumentadas que las arterias, fallos cardíacos principalmente, del lado izquierdo, evidentemente, o shunts de derecha a izquierda por una tetralogía de Fallot, shunts también de izquierda a derecha en fase ya congestiva, o incluso que estén ambas aumentadas, también puede ser incluso hipertensión pulmonar postcapilar y que también tenga congestión venosa porque tiene una enfermedad de la válvula mitral degenerativa, por ejemplo, ¿vale? Que tiene una enfermedad avanzada en la que se ha producido congestión venosa y ha acabado también generando signos de hipertensión pulmonar postcapilar. Los shunts también de izquierda a derecha, como un CAP, defectos interatriales o interventriculares, y también la inflamación pulmonar, ¿vale? Y fíjense, por ejemplo, cómo se ve aquí, pues eso, la arteria por aquí vendría luego el bronquio y luego la vena, que casi ni se ve, y al revés igual, ¿vale? Y al comparar la arteria con la novena costilla, no tienen el mismo tamaño, sino que la arteria está más grande. Y causas de que haya menos tamaño en la vasculatura, pues puede ser o por hiperinsuflación pulmonar, hipovolemia, deshidrataciones, hemorragias, artefactos, hipoadrenocorticismo, etc. En cuanto a la distribución de las lesiones pulmonares, las podemos clasificar como cráneo-ventral, como asimétrica, bronquial o peribronquial, lobar, focal, multifocal, caudo-dorsal, difuso, etc. Entonces, hay un montón de causas diferentes de cada uno. Tristemente, la más típica es la neoplasia, que están todas, ¿vale? La neoplasia puede generarse en una distribución de cualquier manera, ¿vale? Entonces, es algo que siempre por eso hay que tener muy en cuenta. Y los edemas pulmonares, principalmente, pues eso, suelen ser bronquial, peribronquial y también periliar y luego que pase a caudo dorsal y estar más difuso. Y también aparte tenemos de los intersticiales, el patrón intersticial, que se podría hacer miliar cuando es menos de 1 centímetro, nodular más de 1 centímetro, pero menos de 3 centímetros, y masa cuando ya son más de 3 centímetros. Aquí, por ejemplo, este patrón pulmonar, un intersticial nodular, ¿no? Bastante severo, ¿no? Compatible con una metástasis, ¿vale?
Pero fíjense que también, bueno, fíjense también como el corazón debe estar bastante grande porque la tráquea está elevada dorsalmente, pero no hay un patrón alveolar porque no me está dificultando tampoco en sí la visualización de estructura. Puede ser que el patrón bronquial también haya estado presente por aquí porque al final eh, siempre por lo general se acaba afectando también antes que el intersticio, pero sobre todo aquí evidentemente el problema es el intersticial, ¿vale? El nodular, multifocal. Y aquí, por ejemplo, este otro, ¿no? Mucho más heavy, ya este, evidentemente con estas masas que presenta por todos lados, ¿vale? Luego, en cuanto a fusión pleural, me quedé en blanco con el sonido. Depende, vale, de la cantidad que haya, se pueden observar algunos cambios u otros. Pero al final la fusión pleural puede ser leve, moderada, severa. En este caso, por ejemplo, es bastante severa. Aquí puedes pinchar donde tú quieras que vas a sacar algo. Algo de líquido sacas seguro, no tengas miedo. Entonces, bueno, lo que se suelen ver sobre todo eso, los lóbulos retraídos, esa retracción, no veo nada el corazón, o sea, ya es imposible que yo vea dónde está este corazón, y esos pulmones es que están flotando, o sea, están ahí tranquilitos, vale, bueno, tranquilitos no están, pero bueno, ahí están. Las efusiones pericárdicas, ¿vale? El corazón en estos casos es que casi no se oye, o sea, se ve muy atenuado el sonido. Y ves ese corazón, este es un caso muy severo, pero el aumento de la silueta cardíaca, que claro, no sabes si tal vez es que el corazón tiene una cardiomegalia como una casa, pero también es verdad que se suele ver muchísimo más radiopaco la estructura, no se ve, o sea, por lo general tiene un tono menos radiopaco el corazón, entonces en este caso es que es muy heavy, ¿vale? Y bueno, eso también además es generalizado, no es que sea solo la cardiomegalia en el lado izquierdo o en el lado derecho, sino que está completamente globoso el corazón, por así decir. Y evidentemente hay que hacer una ecocardiografía en estos casos. Hay que comprobar cómo se encuentra, si hay taponamiento cardíaco, etcétera, poder actuar ante estos casos. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía, que claro, madre mía, es que no se ve nada, o sea, no ves ni pulmón, ni corazón, ni ves nada. Y bueno. Mm, mm, mm. El neumotórax también. Muchas veces se produce por traumatismo, ¿vale? Y lo que hace sobre todo es el tema de desplazar o elevar la silueta cardíaca, ¿vale? Fíjense, bueno, también aparte cómo se ve aquí, en esta zona, que desplaza un montón el corazón. Y a veces, bueno, cuando está el hemitórax afectado, se puede presentar la reducción del parénquima pulmonar, ¿vale? O aquí, que sobre todo las laterales son las mejores para poder diagnosticarlo porque se ven mucho mejor. Como ves ahí flotando el corazón también completamente. También siempre tengan cuidado cuando no son unos neumotórax muy severos porque nos asustamos y pensamos que tal vez hay que drenarlo y tal vez exposición o lo que sea que haya podido ocurrir o no es algo como para drenar. Entonces también siempre con cuidado en ese sentido. Este evidentemente es un caso heavy, pero un caso que sea menos severo pues con calma, porque al final puedes provocarlo tú, provocar más daño tú mismo incluso. Y aquí otro caso también igual, como se ve bastante ahí, el neumotórax y además todos los balines que tenía el pobre gato. ¿Vale? Posiblemente los balines del traumatismo y demás que hayan acabado generando esto. En cuanto a las hernias diafragmáticas, pueden ser tanto congénitas como adquiridas, ¿vale? Y a veces son difíciles de diagnosticar, porque a veces con una radiografía se puede en ocasiones pensar que tal vez simplemente es un... A veces son muy evidentes, pero hay otras veces que piensas que es una neumonía o lo que sea y realmente es la hernia, ¿vale? No se visualiza el diafragma, y muchas ocasiones lo que son las propias estructuras abdominales se encuentran desplazadas.
hacia la cavidad torácica. Y hay una reducción además también del tamaño pulmonar y en ocasiones se generan efusiones pleurales, ¿vale? Entonces, en cuanto al estudio radiológico, más o menos así en principio, no olvidar siempre que el patrón pulmonar, pues cuál es el predominante de todos, no quedarnos también con solo una radiografía, sino intentar hacer 2 o 3 si es posible. No son siempre claros los patrones pulmonares, hay veces que yo te voy a decir es bronquial y tú me vas a decir no tiene nada, o lo que sea, pero bueno, también hay que asociarlo con no solo el patrón, sino también con la propia sintomatología, que es lo que está pasando, ¿vale? Para yo poder detectarlo. Y si hay que complementar con más pruebas, se complementan, evidentemente, no nos quedamos solo con una cosa. Y las estructuras extrapulmonares, no solo pulmón y corazón. Vale. En cuanto a la fluoroscopia, es una prueba que también es bastante útil porque al final es como si fuese una radiografía, pero en movimiento. Entonces puedes hacer los vídeos de forma dinámica para temas sobre todo de colapsos traqueales o bronquiales, traqueobronquiales. Ayuda muchísimo. También a nivel digestivo y urinario se utiliza un montón. Y para cirugías a nivel cardíaco también, para las mínima invasivas, es que es imprescindible tener un fluoroscopio. Aquí, por ejemplo, es utilizándolo para quitar las filarias en un paciente con la cesta. Y lo bueno también de la fluoroscopia es que te permite hacer varias proyecciones. Si es verdad que tienes que tener una mesa que sea radiolúcida para que se pueda detectar bien las estructuras y que no se generen artefactos ni nada. Y bueno, se obtienen también pues, los mismos contrastes realmente. Además, puedes modificar los contrastes, eh, invertir los colores y demás. Y también otra cosa buena es que si, por ejemplo, sospechas pues, un cuarto arco aórtico persistente o cosas de este estilo, o necesitas darle de comer al animal para si tuviese algún proceso digestivo, le puedes ir dando de comer al animal y él que vaya tragando y vas haciendo el vídeo de la fluoroscopia. Entonces también es bastante interesante, te aporta muchísima información. Uy, ¿dónde fue? No. Ah, perdona. ¿Le puedes dar para atrás, porfa? Que se me fue mucho para adelante. Los voy a volver locos, lo siento. Ay, no, para atrás, para atrás, para atrás. Ay, perfecto. Que quería darle al vídeo, pero no sé por qué no fue. Bueno, el tema de los colapsos, ¿vale? Bronquiales, que es la degeneración de la propia tráquea o de los propios bronquios también. Entonces, cuando estás utilizando el fluoroscopio va bastante bien para eso mismo, para detectarlo, y sobre todo en la fase inspiratoria, expiratoria, porque también cuando queremos, tiene tal vez un colapso traqueal a nivel de cervical y la sacas la radiografía en expiración y no detectas nada. O la es de bronquio y la sacaste en inspiración y no detectas nada. Entonces, con la fluoroscopia sí que es verdad que lo bueno es que como lo estás haciendo en inspiración, expiración, inspiración, expiración, ves efectivamente cuando se produce ese colapso. Y también aparte para evaluar si se pudiese incluso, bueno, junto con ya más pruebas, pero evaluar si se pudiese operar o este tipo de cosas a nivel traqueal. Bueno, así nada más. Tal. En este otro casito, por ejemplo, de cómo se ve el animal respirando. El tema de la broncomalacia se produce por la debilidad de las paredes bronquiales y en ocasiones acaba generando los colapsos bronquiales, que pueden ser estáticos o dinámicos, y ese es el problema. Cuando son estáticos, perfecto, pero cuando son dinámicos es más difícil el poder diagnosticarlo y por eso les digo que la fluoroscopia les va bien. En este caso no se colapsa mucho, quizá un poquito a nivel bronquial, la tráquea cervical está perfecta y ahí un poquito colapsa un poquito, pero tampoco mucho. Y los signos clínicos, sobre todo, que solemos ver, pues eso, son las toses, el distrés respiratorio, intentando eliminar esas secreciones, el moco y demás. Vale. En cuanto a la ecografía torácica no cardíaca,
está cada vez ganando más importancia esta técnica y esta prueba, y sobre todo va bastante bien cuando son pacientes que son que están disneicos y que no se toleran o no permiten realizar las radiografías. O también para, por ejemplo, cuando sospechas pues, de un neumotórax, una efusión pleural, patologías pulmonares, te ayuda muchísimo a discriminar junto a lo que tú ves con la radiografía y lo que ves en la ecografía pulmonar. También para temas de traumas, si hay un trauma y se ha generado una hernia diafragmática, por ejemplo, pues te va a ayudar bastante. Pacientes que no están estables, para el tratamiento también. Cuando queremos hacer una toracocentesis, por ejemplo, no es obligatorio, si es muy heavy, pero sí que nos ayuda. Y el seguimiento, ¿vale? Para monitorizar también la progresión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, este caso de este gato, como presentaba ese distrés respiratorio. ¿Vale? Haces la radiografía, ves esta efusión pleural, que además también es bastante evidente por cómo tiene los pulmones, los lóbulos pulmonares ahí flotando, no se ve el corazón, todo esto de aquí líquido, y realizas la ecografía torácica y ves todo el líquido por aquí. O en este otro caso, este otro gato que tenía una hernia diafragmática, fíjense cómo se ven ahí todas las asas intestinales en el tórax. Y haces la ecografía y se ven aquí, las ven, los asas intestinales al lado del corazón. Vale. Entonces, lo que tenemos que detectar cuando hacemos una ecografía torácica, los principales puntos serían la línea pleural, las líneas A, el signo también del murciélago o del cocodrilo, el deslizamiento pulmonar y las líneas B. Todos estos esquemas son sacados de este libro, que luego les pongo la imagen de cuál es el libro, que está bastante bien por si les gusta el tema de ecografía torácica no cardíaca, ¿vale? Entonces fíjense cómo se ve pues eso, la línea pleural en esta zonita de aquí, las costillas y el relleno del aire. Entonces, la línea pleural, realmente diferenciar entre la parietal y la visceral es casi imposible, porque aunque haya un poquito de líquido por sí en medio para que pueda deslizarse, casi no se detecta. Entonces, cualquier alteración que haga que se genere ese espacio entre la línea parietal y visceral, sea líquido, aire o masa, pues lo vas a poder ver gracias a la ecografía torácica. La línea pleural es hiperecoica, se ve hiperecoica, y es delgadita, lisa y horizontal, ¿vale? Y siempre pues eso, tienes que visualizarla con atención, que estén en contacto o si están en contacto o en separadas. En cuanto a las líneas A, son el reflejo que se produce por la sonda, ¿vale? Entonces van a ser por eso también líneas hiperecoicas como si fuesen las de la línea pleural. Fíjense aquí. ¿Vale? Están presentes siempre en los animales sanos, pero también en los pacientes con neumotórax. Entonces hay que tener cuidado. Vale, hay una... ¿Ven el líquido? Estas son las líneas pleural, la parietal y la visceral, y en medio hipoecoico esta zona de fusión pleural y la costilla enfrente. Vale. Luego por aquí, igual, según esta ecografía, vemos la efusión pleural y la telectasia pulmonar. El signo del murciélago o del cocodrilo, que realmente es por el tema de las costillas, que forman eso, como las alas del murciélago y demás. Y la línea pleural es la que forma el cuerpo del murciélago. Evidentemente, pues simplemente anatómico. Y el deslizamiento pulmonar es como el ir y venir también de la pleura, ¿vale? Cuando se produce ese deslizamiento,
a lo largo pues, de la pared torácica, cada vez que inspira y expira el animal. Entonces, evidentemente, también tenemos que estar fijándonos muy cuidadosamente cuando está el animal, pues eso, inspirando, expirando y cómo se está produciendo ese movimiento para comprobar que sea pues porque el pulmón es porque se está expandiendo y no por otra cosa que haya que genere ese deslizamiento. A ver. Fíjense ahí cómo se ven las costillas, ¿no? Y aquí la línea pleural y en medio aparentemente aire y algo redondo que podría ser una masa. Y luego las famosas líneas B, que todos siempre hablamos. Esas son esas líneas hiperecoicas y verticales que también surgen de la línea pleural, ¿vale? Se mueven también siempre en sincronía con ese deslizamiento pulmonar, ¿vale? Cuando es que se va balanceando. Siempre de aquí se dice que 10-30% pueden tener, de los animales sanos pueden tener líneas B, pero claro, también hay que fijarse en cuánto es el número que presentan, o sea, si que tenga más de 3 líneas B en una única ventana, pues puede ser ya indicativo, ¿vale? O sea, si son 3 líneas pleurales y luego otras 3 líneas pleurales, líneas B, perdón, líneas B, líneas B y líneas B, pues entonces ya estamos sospechando una patología pulmonar. Entonces, fíjense como por ejemplo se ven pues eso, debajo de esto es un ecocardio, pero como salen incluso siendo un ecocardio, esas líneas B que las ves aquí, o aquí por ejemplo en el zona del hígado, o aquí, ¿vale? Que tiene muchísimas líneas B, incluso cascadas, aquí casi. Vale, entonces, el tema de las líneas B, cuando las detectamos, lo que nos permite saber que tal vez tiene edema, neumonía o neoplasia. Lo que se dice, según este artículo, es que de 1, 2, 3 líneas B son positivos débiles, pero si ya ves más de 3 líneas B, entonces se considera un positivo fuerte a tener un edema pulmonar. Y aquí estos otros artículos también que estaban bastante bien porque además, si no me equivoco, tenían bastantes imágenes y bastantes cosas chachis, entonces daba muchísima información para los problemas de edemas, de neumonías, neoplasias y demás. Y este libro es el de los esquemas, que está súper bien, si quieren sacarle una foto, para quien le interese, quiera aprender o le guste, está bastante bien. Está en español y en inglés, ¿vale? El que yo tengo, por ejemplo, es en inglés, pero bueno, que sirve igual. Sirve igual. Evidentemente. Vale. Y luego, en cuanto a la tomografía computarizada, las ventajas, o sea, por lo que es tan buena, evidentemente, la tomografía, pues evita la superposición de estructuras, puedes utilizar un montón de planos diferentes, reconstruir imágenes, hacer con multiplanos, tiene un mejor contraste, vas a ver mejor el diagnóstico de las patologías y sobre todo también en lóbulos exactos, ¿vale? Porque al final en una radiografía imaginas en qué lóbulo puede estar o en qué puede ser, pero con el TAC es que sabes efectivamente, estás en la zona dorsal del aspecto craneal del lóbulo craneal izquierdo. Entonces, bueno, te da un montón de información. Si es verdad que lo malo es que es muy caro, necesitas anestesia y un especialista, porque también necesitas que al final que alguien te interprete esas imágenes. Pero bueno, que siempre en muchas ocasiones son súper necesarios y súper útiles. En cuanto a las vistas que podemos tener en tomografía computarizada, son 3, principalmente el plano axial o transversal, que sería este de aquí, cortando como si fuese, pues al final imagínense el animal acostado y vamos cortando de forma transversal, ¿no? El corte longitudinal, cuando lo cortas longitudinalmente el animal, o dorsal, que es que me corto directamente a mí, de esta forma, entonces me veo tal cual, ¿vale? El dorsal aquí arriba, o el longitudinal, eso que lo vas cortando pues de forma longitudinal como si fuesen unas lonchas. Vale. También a nivel de vasculatura, de lateral a medial tenemos arteria pulmonar, bronquio y vena pulmonar.
En este caso tenemos aquí, por ejemplo, las de los lóbulos caudales, que estaría la arteria, el bronquio y la vena, bronquio y arteria. El lóbulo accesorio en esta zona de aquí, triangular. ¿Vale? También siempre igual como una radiografía, tiene que estar mirándose como si fuese un espejo. Entonces lo que es el lado izquierdo es esto de aquí y el lado derecho. En caso de los gatos, porque los perros por lo general tienen los bronquios más grandes que las arterias. Pero en el caso de los gatos, son las arterias las que son más grandes que los bronquios. Y el anterior ataque era de un gato. Entonces tenía los bronquios un poquito afectados. Y además la pared bronquial, fíjense también que está un poquito engrosada. ¿Vale? Si se dan cuenta. Y en comparación eso, la arteria con el bronquio es más grande que la arteria. Otras particularidades, sobre todo para temas de hipertensión, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí la aorta ascendente, aorta descendente, y al lado de la aorta ascendente está la bifurcación del tronco pulmonar, que debería de ser una relación de 1:1, también igual, y lo grande que se encuentra al final el tronco pulmonar, por signos de hipertensión pulmonar, ¿vale? O, en este caso, la arteria, en comparación al bronquio, arteria, bronquio, vena, el tamaño que tiene la arteria en comparación al bronquio, ¿vale? En un perro, esto es un perro. Entonces sí es verdad que también estos son al final medidas también incluso que se han ido haciendo con algunos artículos, con algunos trabajos en perros y en gatos y en más animales. Y también es bastante útil porque al final tal vez haces un TAC porque sospechas de o tiene una fractura o que tenga algún trauma o que sospeches de algún otro tipo de procesos y haces una también de tórax y descubres pues, que tiene las arterias de este tamaño. Y bueno, información extra que te aporta. Tipos de patrones también que podemos ver, aparte, bueno, del patrón bronquial, que por ejemplo los patrones bronquial, que los bronquios estén afectados, la pared bronquial aumentada y demás. El típico patrón intersticial o vidrio esmerilado, que también se conoce, está en el lóbulo accesorio, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, también por aquí, por estas zonas, tiene un poquito más. Uy. Vale. Aquí igual, muchos focos alveolares, más además las arterias pulmonares, como se encuentran dilatadas, o sea, una dilatación bastante severa, y intersticial también por esta zona de aquí, y focos alveolares. Pero claro, le está aportando más información en más puntos que tal vez en otras zonas con una radiografía, por ejemplo, al lóbulo accesorio, llegar a acceder a esta zona no podrías haberlo hecho. Entonces eso también es la particularidad que tiene el TAC, ¿vale? O en esta zona dorsal del lóbulo caudal derecho que tengas este foco de esta manera. Vale, en este tipo también los focos que encontramos de esta manera pegaditos, los focos alveolares estos, suelen ser también bastante típicos en fibrosis pulmonares, que a veces las fibrosis pulmonares son muy difíciles de diagnosticar en una radiografía simplemente. Entonces con el TAC descubres bastantes alteraciones que también te aportan este tipo de información. Y también la particularidad es el tema de esta radiografía, este TAC, esta imagen tomográfica, que bueno, tenemos aquí pues los 3 tipos de planos que podemos obtener y todo esto de aquí es una torsión pulmonar, ¿vale? El pulmón, al final se encuentra tejido muerto y es bastante, o sea, es muy frecuente de verlo así, tal cual, con como lo están viendo en esta manera. Y este caso, por ejemplo, fue bastante curioso porque sí se habían hecho radiografías y no se había visto la torsión pulmonar, no se había detectado. Y cuando se hizo el estudio tomográfico por estudios, también aparte como un hallazgo secundario se observó la torsión pulmonar. Entonces, bueno, es bastante curioso. Y también masas, sobre todo, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos masas a nivel pulmonar, es muy importante el hacer la radiografía para ver cuánta tamaño exactamente está teniendo, su localización, qué está obstruyendo o no, por si tal vez estuviese obstruyendo vasos importantes, o si estuviese más también incluso en zonas abdominales y demás. Y también el tema de las bullas pulmonares, que también este otro caso fue un gato que también igual se habían hecho radiografías y en las radiografías no se veía bulla pulmonar y al hacerle el TAC
se descubrió de repente, empiezo yo analizando la imagen del TAC y veo de repente esto aquí, ¿vale? Entonces era de 1 por 1 centímetro y bueno, tampoco el gato sí es verdad que tenía problemas respiratorios y demás. Esto en verdad fue más bien un hallazgo secundario, pero importante tenerlo en consideración. Vale. Lavados traqueobronquiales. Voy a beber un poco de agua. Que estoy seca. Ay, no sé si le di mucho para adelante. No sé si por ahora van bien o tienen alguna pregunta o alguna cosa al respecto. Vale. Entonces, el lavado traqueal, lo bueno que tiene también es que obtienes muestras para poder realizar citologías, que el lavado traqueobronquial pues lo puedes hacer a ciegas, con broncoscopia o incluso con una punción con aguja fina. Y te va a permitir detectar el tipo celular, que sobre todo a nivel de distinguir el asma o la bronquitis es muy importante. Entonces, obtenemos esas muestras. Sí, es verdad que el lavado traqueobronquial a ciegas es menos costoso y tampoco es que ya sea muy arriesgado, no tiene muchos riesgos. Y el lavado cuando necesitas la broncoscopia, lo bueno que tiene es que te permite visualizar los bronquios directamente. Para poder realizarlo, hoy miércoles, pensé que era el vídeo. Bueno, mañana igualmente les pondré más vídeos y cosas de estas de los lavados, pero bueno. El lavado, lo que necesitamos, el catéter endovenoso, si vamos a hacerlo transtraqueal. Si es simplemente a ciegas, una sonda urinaria, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue intubar al animal, ¿vale? Un tubo endotraqueal, se coloca la sonda urinaria estéril con una jeringa de 5 mililitros, 10 mililitros, lo que sea. Bueno, primero con 2 mililitros, perdón, introduces el suero fisiológico atemperado y después con la otra jeringa, la de 5 o la de 10 mililitros, es con la que obtienes la muestra. Luego necesitas también los tubos estériles de EDTA para poder añadir la muestra que hayas obtenido y mandarla a analizar. Y si quieres, pues para diagnósticos microbiológicos sin anticoagulantes. Los tubos sin anticoagulantes. Evidentemente guantes, mascarillas y gorro de quirófano. Es el material que necesitas. En cuanto a la preparación, los fármacos, esto bueno, es una guía, evidentemente, pero se puede utilizar la buprenorfina con acepromacina, butorfanol con acepromacina, butorfanol midazolam, diazepam y buprenorfina. En el hospital mío en el que trabajamos principalmente se utiliza butorfanol y midazolam o butorfanol solo. Pero bueno, que en función de cualquier otro sitio, pues tienen aquí la lista para lo que quieran. Y luego como inductor utilicemos el propofol. Intubación endotraqueal, como lo de la imagen, el tubo endotraqueal y la sonda urinaria. Y bueno, y palpamos también, claro, más o menos los espacios intercostales hasta la séptima más o menos para poder llegar a la bifurcación. Y para obtener la muestra, importante pues eso, introducir el suero fisiológico. No se debe de superar 0,5 mililitros por kilo, entonces por lo general se ponen 2 mililitros como mucho en un gato, por ejemplo, para intentar evitar evidentemente que se produzcan edemas pulmonares y iatrogénicos. Importante siempre dar golpes, intentar despegar el moco de las paredes, porque si solo nos metemos el líquido, pues no, tal vez no vas a obtener nada. Entonces siempre hay que dar golpes en las paredes de las costillas para intentar despegar ese moco lo máximo posible y ahí obtener las muestras. ¿Y qué más? Vale, mira, tengo el vídeo entonces sí. Bueno, este es el de un perro. ¿Y el del gato? No, el del gato mañana. Bueno. En cuanto al procesado de las muestras, pues siempre se coge un tubo de EDTA para la citología. Se suele centrifugar porque así aumenta la representación de la citología.
Y también o el tubo de DTA o sin anticoagulante para microbiología, que se utiliza, se recomienda siempre cuando, sobre todo en gatos principalmente, pero también en perros, el tema de las PCR de micoplasma. Y un antibiograma en caso de que fuese necesario. Y bueno, y aquí ven un montón, esto es la citología de un lavado, de cómo se ven también un montón de neutrófilos y linfocitos y demás. Vale, diagnóstico laboratorial. Ya casi terminando, ¿eh? Ya luego quedan los casos clínicos y ya está. En cuanto a las proteínas de fase aguda, son las más sensibles para inflamación pulmonar. Sí es verdad que la que más ha demostrado los estudios, la que es más sensible, es la proteína C reactiva, a nivel de procesos respiratorios, me refiero. La amiloide acérico, por ejemplo, yo incluso también lo he utilizado para estudios de gatos con astrusu, o sea, con aeluroestrongilosis o filaria, y no se detecta, porque el problema que tiene es que es muy inespecífica a la hora de cualquier tipo de inflamación. Entonces, cualquier proceso que genere una inflamación te va a generar que el amiloide acérico aumente. Pero en cambio la proteína C reactiva sí que se ha visto que discrimina muy bien, identifica muy bien las neumonías. Y aquí en estos estudios, por ejemplo, lo demostraban también como biomarcador para enfermedades respiratorias bacterianas, y también este es de mi equipo de investigación con Elena y con Montoya, que también lo utilizaron como biomarcadores para la inflamación generada por la filaria, y se veía que estaban aumentados la proteína C reactiva. En cuanto también a los otros biomarcadores cardiorrespiratorios, está la troponina 1 y la NT-proBNP, que realmente el NT-proBNP se han hecho muchos estudios para discriminar cuando el animal tiene disnea, si es por insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, y se ve que sobre todo es por procesos cardíacos. Entonces, también se ve en procesos respiratorios, entonces sí es verdad que es bastante complicado porque que esté aumentada, si está muy, muy, muy aumentada, mayoritariamente es un proceso cardíaco, pero sobre todo en gatos, en perros no tanto. Pero no discrimina en sí, o sea, también puede ser al final por un proceso respiratorio. Y la troponina 1 sí que es verdad que también está bastante bien para los problemas respiratorios. Y en gatos también es muy útil cuando tenemos procesos cardíacos, porque hay veces que se generan cardiomiopatías hipertróficas transitorias. Entonces, hacer la ecocardio y ves que tal vez el animal pues, tiene una cardiomiopatía hipertrófica, pero es un animal joven, y hacer la troponina 1 está elevadísima. Y luego cuando medicas y cuando tratas y demás, al tiempo lo realizas la troponina 1 y está bajísima, o sea, al poco. Entonces, se ha visto, se han realizado estudios, son recientes, de que la troponina 1, pues para procesos cardíacos, cuando se sospecha de una cardiomiopatía hipertrófica, es muy útil por eso mismo, porque te puede permitir también discriminar entre transitoria o no transitoria. Otros artículos aquí que tenemos del NT-proBNP, los que se han utilizado, sobre todo los Doberman-Pinscher, es una locura, los pobres con las cardiomiopatías dilatadas, y se han hecho bastantes estudios al respecto. Y aquí también igual, lo que les comentaba, para discriminar en gatos con disnea, si es por fallos cardíacos congestivos o, no, o causas no cardíacas. Aquí igual, el Pimobendan, el NT-proBNP, la evaluación del Pimobendan y el NT-proBNP, hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad de la válvula mitral. Y también igual, la troponina, ¿vale? Artículos que se han evaluado para discriminar procesos cardíacos. Y bueno, y ahora ya voy a presentar unos casos clínicos. No sé si tienen alguna duda al respecto de las pruebas o algo, sino tal vez al final o lo que sea. O si quieren un descanso, no lo sé. Uh-huh. 10 minutos de descanso. Vale. Sí, que tal vez los tengo saturados. ¿Eh?